Cuando son las 7 de la noche en Lima y las 8 en Washington y Caracas, actualizamos para ustedes las noticias que ocurren en el mundo. Esto es Contexto Global, nuestro programa de todas las noches. Y hoy los acompañamos Luis Méndez Urich y yo, María Clara Calle. Juntos les damos a ustedes la bienvenida y bienvenido usted también, Luis. Muchas gracias, María Clara. 6 de la tarde en Ciudad de México y las 9 en Buenos Aires. Además de la actualidad, tendremos análisis con el debate. Pero de momento vamos con los titulares. Sube la tensión en Medio Oriente. Estados Unidos respondió al derribo de un helicóptero que le atribuye a Irán. Medios iraníes reportaron ataques en distintos sitios sobre el estrecho de Hormuz y Teherán dice que no se quedará sin responder. Y también hay tensión en Irlanda del Norte. La jornada de intensas protestas en Belfast dejó viviendas quemadas y algunos autos vandalizados. Las acciones fueron en respuesta al presunto intento de homicidio por parte de un refugiado sudanés. El primer ministro de Reino Unido y la ministra principal de Irlanda del Norte rechazaron las acciones. El Papa lideró una oración en el Estadio Olímpico de Barcelona en la víspera de su ceremonia en la Sagrada Familia. Durante su gira por España, León XIV se convirtió en el primer líder de la Iglesia Católica en dirigirse al Congreso de los Diputados. Tendremos reporte. Y por supuesto, Luis, América Latina también es protagonista de las noticias. En el debate discutiremos los resultados electorales de Perú. El Jurado Nacional de Elecciones ha dicho por el momento que los resultados finales pueden tardar hasta un mes en conocerse. Y el preconteo muestra a un país dividido. El izquierdista Roberto Sánchez aventaja por cerca de 40.000 votos a la derechista Keiko Fujimori. Unos resultados provisionales que de momento son más apretados que en las dos elecciones presidenciales pasadas. Y es esa división la que hará que la gobernabilidad en el próximo mandato o del mandatario o mandataria sea muy difícil. El Congreso está dividido, aunque el partido más fuerte es el de Fujimori. ¿Cómo podrá gobernar quien gane la presidencia y qué puede garantizar que esta vez el líder peruano permanezca los 5 años que dura su mandato? Usted lo discute con sus invitados en el debate. Por ahora te dejo en compañía y además con las principales noticias. En efecto, nosotros vamos con la actualidad mientras usted regresa en una hora. Continuamos. Iniciamos con la actualidad de Medio Oriente, pues Estados Unidos atacó a Irán. Sus fuerzas militares dicen que es en respuesta al derribo de un helicóptero estadounidense que cayó a tierra el pasado lunes cerca del estrecho de Hormuz tras ser impactado por un dron. Este martes, los medios estatales iraníes reportaron bombardeos en la isla de Qeshm y en las ciudades portuarias de Sirik y Bandar Abbas. Los 3 sitios están ubicados en la provincia de Hormozgan, sobre el estrecho de Hormuz. También se reportaron explosiones en el puerto de Yazd. El Comando Central estadounidense, por su parte, no precisó los sitios que atacó, pero sí dijo que fue una respuesta al derribo del helicóptero, aunque Irán no se atribuye haber golpeado la aeronave. Pero tras los ataques de Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores iraní advirtió que no se quedarán sin responder. Estos fueron los anuncios de cada país. Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos comenzaron hoy a lanzar ataques de autodefensa contra Irán a las 5 p.m. en respuesta al derribo de ayer de un helicóptero Apache del ejército de Estados Unidos. La misión es una respuesta proporcional a la agresión iraní injustificada. Nuestras poderosas Fuerzas Armadas no dejarán ningún ataque ni amenaza sin respuesta. Abandonen nuestra región si quieren estar seguros. Los medios estatales iraníes reportan nuevos bombardeos también en la ciudad de Sirik, sobre lo cual les iremos informando a ustedes. Lo que sí es que todos estos ataques ocurren en medio de una supuesta tregua que entró en vigor el 8 de abril. Pero desde entonces, los dos países ya se habían lanzado misiles y drones, con bombardeos estadounidenses contra el sur iraní el 26 de mayo y un intercambio de misiles el 5 de junio, que incluso golpearon a países vecinos como Bahrein y Kuwait. Pero el analista internacional Ignacio Montes de Oca afirma que el ataque de ahora por parte de Estados Unidos es diferente, comenzando por la presencia de un helicóptero del ejército estadounidense. Esto fue lo que nos dijo previamente. Entonces, el helicóptero Apache es un helicóptero de asalto, no es un helicóptero de patrulla. Es un detalle que tenemos que tener en cuenta. La patrulla se hace con drones Reaper o con medios navales.
con lo cual la presencia de un helicóptero de ataque ya de por sí es un dato que deberíamos tener en cuenta. En segundo lugar, esto implica una escalada. ¿Por qué? Porque si bien hubo incidentes anteriores en donde Estados Unidos respondió a agresiones de Irán, nunca se había dado la situación en la que Trump admitiera que se trata de una represalia directa, y ahora hay que esperar una secuencia que se viene dando a partir de la tregua del 8 de abril, que es una de las treguas más violentas que se conocen, y es que también la prensa iraní acaba de avisar que la respuesta podría ser dada sobre las instalaciones de energía de la región, es decir, de las coronas petroleras, de instalaciones de petróleo, de gas y desalinizadoras, pero también sobre los sitios en donde hay presencia militar estadounidense. Y hay que tener en cuenta que estos sitios están en los 6 Emiratos, ¿sí? En Omán, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, y estas bases son ahora objetivos de Irán, como lo fueron en días anteriores cuando, recordemos, los misiles y drones de Irán atacaron bases no solamente en Kuwait, sino también en sitios de la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahrein. Por ahora no se conocen represalias por parte de Irán. Lo que sí ocurrió fueron más ataques estadounidenses, presuntamente en la ciudad de Bandar Abbas, en el sur iraní. Y todo esto ocurre justo después de que el presidente estadounidense había señalado un nuevo horizonte para el fin de la guerra, sin aportar muchos detalles. Trump había dicho que en 2 o 3 días podrían tener un muy buen acuerdo con Teherán, que condiciona el diálogo con Washington al cese al fuego en todos los frentes. A pesar de ello, Israel volvió a bombardear el territorio de Líbano y mató a 11 personas en Tiro este martes. Además, ordenó la evacuación de toda la ciudad por primera vez. Diego Bassani nos explica la importancia de esta ciudad del sur libanés. ¿Cuál es la importancia de Tiro, uno de los focos de los ataques de Israel en Líbano? Este martes, las tropas del gobierno Netanyahu arremetieron nuevamente contra la ciudad ubicada a alrededor de 35 kilómetros de la frontera, dejando muertos y heridos. El ejército de Israel ha pedido a los residentes desalojar esta urbe, que antes de la guerra tenía 200.000 habitantes. La alerta se dio hace media hora. La mayoría de los vecinos han evacuado el barrio. Algunos siguen preparando sus cosas para marcharse, mientras que otros ya se han ido. La zona está ahora vacía en un 99% aproximadamente. Al igual que la mayoría del sur del país, la población de Tiro es predominantemente chiita. Es así como el movimiento islámico Hezbollah hace presencia en la zona, aunque algunos pobladores niegan que el brazo armado esté operando en la urbe. Es una gran mentira afirmar que Hezbollah está presente aquí. Son solo palabras al aire. No hay ningún combatiente aquí. Todo lo que se dice sobre Tiro no es más que una mentira para asustar a la gente. Tiro fue fundada hace más de 5.000 años y se convirtió en un importante puerto en las costas del mar Mediterráneo, albergando varias civilizaciones con el pasar del tiempo. Fenicios, griegos, romanos, bizantinos, otomanos, entre otros, han dejado los vestigios de su presencia en la arquitectura de la ciudad. La UNESCO declaró a Tiro como Patrimonio de la Humanidad en 1984. Tras la oleada de ataques israelíes, esta semana el Ministerio de Cultura del Líbano denunció que varios sitios patrimoniales han sido dañados por los bombardeos. La protección del sitio arqueológico de Tiro es una responsabilidad colectiva impuesta por el derecho internacional y las convenciones relativas a la salvaguarda del patrimonio cultural. De su lado, las Fuerzas Armadas de Israel argumentan que Tiro sigue siendo uno de los bastiones de Hezbollah en la región, lo que representaría un riesgo para su seguridad nacional. Ahora hablamos de Europa. En Irlanda del Norte, cientos de manifestantes anti-inmigración salieron a las calles a protestar luego del apuñalamiento de un hombre de 40 años a manos de un sudanés. El presunto agresor ya fue detenido por la policía y lo acusan de intento de asesinato y deportación de arma blanca. Los manifestantes montaron barricadas con fuego en las calles e incluso incendiaron un autobús. La historia la tiene Ramiro Cuevar Verena. Día de disturbios en Irlanda del Norte. Cientos de personas se manifestaron en Belfast y otras localidades del territorio tras el apuñalamiento de un hombre presuntamente a manos de un ciudadano sudanés de 30 años. Durante las protestas, en las que se escucharon consignas contrarias a la inmigración, se registraron incidentes violentos, incluido el incendio de un autobús y de varios vehículos. El subcomisario Ryan Henderson hizo un llamamiento a la calma y aseguró que la policía mantiene un despliegue especial para responder a los incidentes y garantizar la seguridad de la población.
Esta noche se han producido disturbios aislados en varias localidades de Irlanda del Norte, incluyendo incidentes en los que se han incendiado varios vehículos. Instamos a todos a mantener la calma, actuar con responsabilidad y evitar cualquier actividad que pueda poner en riesgo su seguridad o la de los demás. Grupos de extrema derecha convocaron a los ciudadanos a las calles después de que se difundieran imágenes gráficas del ataque del hombre sudanés de 30 años, el cual ya fue arrestado por la policía. Según las autoridades, la víctima, un hombre de 40 años, sufrió heridas graves en el rostro, la espalda y los ojos. El primer ministro británico Keir Starmer calificó el ataque como repugnante. Esto reaviva la indignación contra los migrantes después de la difusión de imágenes de una cámara corporal sobre el asesinato de Henry Nowak, ocurrido en diciembre pasado, donde se ve al joven apuñalado siendo esposado por la policía luego de que su atacante, un hombre sikh, alegara falsas acusaciones de racismo. La visita del Papa León XIV avanza en España. Luego de su paso por Madrid, la capital, ha llegado a Barcelona, donde se dirigió al Congreso de los Diputados. Se espera que en la ciudad el Sumo Pontífice ofrezca una misa en la Basílica de la Sagrada Familia este miércoles. Y este martes lideró una ceremonia multitudinaria en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Nos amplía nuestra corresponsal Elise Gassingen. El Santo Padre ha llegado a Barcelona y aquí en este escenario del Estadio Olímpico lo ha recibido el sonido de la gralla, este instrumento catalán, y de los castellers, estas pirámides humanas, patrimonio de la humanidad. Unas 40.000 personas llenan este estadio con unas entradas gratuitas que se agotaron en cuestión de segundos, y es que es el único evento público al que podrán asistir los fieles aquí en Barcelona. León XIV llegó este mediodía a la capital catalana y acudió primero a la catedral de la ciudad, donde algunos fieles pudieron verle entrar y salir, pero no pudieron escuchar el rezo de la hora media desde dentro, solo desde fuera. Hemos podido hablar con algunos miembros de este público aquí o frente a la catedral, y hay que decir que hay muchísima población de origen latinoamericana. Es muy importante, gente de Venezuela, de Colombia o también de Ecuador, y justo antes de empezar este acto hemos podido hablar con una joven de Honduras que vive aquí, que nos explicaba que pues viene para rezar por su país, pero también para agradecer el recibimiento que tuvo al instalarse aquí en Barcelona. Su vecino, en cambio, catalán, él nos confesó que tiene la esperanza por su parte de que el Papa vuelva a inyectar la fe a la población catalana en esta época en declive, porque según las encuestas el 55% de la población se declara de confesión católica frente al 90% en los años 70. En Francia aumenta la presión en contra del gobierno por los fallos del sistema judicial en la omisión de denuncias contra el principal sospechoso del asesinato y la violación de Liana, una niña de 11 años. Más de 60.000 personas se manifestaron el lunes en varias ciudades francesas exigiendo justicia, y los ministros del Interior y de Justicia fueron citados para dar explicaciones ante el Parlamento. Aquí les contamos. Una tensa sesión parlamentaria que se inauguró con un minuto de silencio en memoria de Liana, una niña de 11 años hallada muerta el 4 de junio en el suroeste de Francia. Luego hubo llamados a la dimisión del ministro de Justicia, Gérald Darmanin, en medio de lo que la izquierda calificó de fallo sistémico. Señor Darmanin, este caso no es en absoluto un hecho aislado. El 73% de las denuncias por abusos sexuales a menores son desestimadas. El 70% no da lugar a una investigación. Este caso refleja el funcionamiento, lamentablemente demasiado habitual, del sistema judicial francés. Gran parte de la Cámara está pidiendo una revisión de la legislación relativa a los abusos sexuales, aunque el ministro achacó a errores individuales el hecho de que se pudiera producir el asesinato de Liana. Nadie entiende, señora diputada, por qué en este caso concreto se tardó 9 meses en detener a un delincuente reincidente que atacaba a menores. No hagamos creer a la opinión pública francesa que en este caso tan específico una nueva ley o recursos adicionales habrían evitado esta tragedia. La denuncia a la que se refiere Darmanin fue presentada por la madre de una niña de 10 años, quien denunció que había sido violada por el principal sospechoso del asesinato de Liana, Jérôme Varela. El pedido se presentó en agosto del año pasado, pero la policía aún no había interrogado a Varela cuando Liana desapareció. Ahora, la madre de la niña ha demandado al Estado por negligencia grave.
Mi hija es una víctima, está sufriendo. Sufre cada día porque vio morir a Liana. Se enteró por las noticias y se trata de la misma persona. ¿Por qué no lo detuvieron? ¿Por qué? Tras una reunión de gabinete, el primer ministro propuso una serie de medidas iniciales, entre las que se incluyen penas más severas para los violadores reincidentes y la aceleración de las investigaciones sobre delitos contra menores, que tendrían que concluir en un plazo máximo de 3 meses. Vamos ahora a América Latina. En Perú continúa el conteo de los votos de la segunda vuelta electoral que se realizó el pasado domingo. Los más recientes datos del Organismo Nacional de Procesos Electorales de Perú tienen a Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, liderando el conteo, con una leve ventaja al tener el 50,1% de los votos, frente a Keiko Fujimori, que por ahora cuenta con 49,8% de los sufragios, cuando el conteo va en el 96,3%, lo que significa que todavía faltan actas por contar. Y en cualquier caso, aún se requiere la verificación del conteo oficial por parte de los jurados electorales, lo que puede tardar semanas. Y Bolivia ya puede decretar el estado de excepción cuando el presidente lo considere necesario. Esto ocurre porque el legislativo ya aprobó la nueva ley que regula la declaratoria y el mandatario Rodrigo Paz ya la promulgó. Esta versión es más laxa que la normativa anterior que el partido de Paz impulsó tumbar en el Congreso. Nuestro enviado especial a esa ciudad boliviana, La Paz, Martín Bustamante, conversó con los ciudadanos sobre la nueva ley. Aquí nos cuenta. Cuando se cumplen 35 días de bloqueos en todo el país, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, promulgó la ley que regula los estados de excepción. Si bien dice apostar por el diálogo, el mandatario no descarta la posibilidad de establecer el decreto supremo para justamente poner en marcha esta regulación. Afectada por una conflictividad social que no encuentra solución, los ciudadanos de La Paz tienen reacciones diversas frente a esta norma. Ahora nos va a masacrar nuestros propios hijos, pero el gobierno, los militares que se den cuenta, militares que velen sus trabajos, que no velen de esa vida del gobierno. Me parece que es una norma que era necesaria, es necesaria para la situación específica en nuestro país. Mientras tanto, opositores vinculados al sector de Andrónico Rodríguez y al vicepresidente Edman Lara, y también organismos de derechos humanos y manifestantes, advierten que esta ley promulgada por el presidente podría brindar impunidad a las fuerzas de seguridad ante posibles excesos. Al mismo tiempo, algunos juristas cuestionan la afectación de garantías que podrían sufrir los ciudadanos ante posibles detenciones porque no queda claro cuáles serían las conductas punibles. Los que manejan las leyes de Bolivia, yo pienso que tendrán que subsanar realmente. Claro, tiene que tener límites en cuanto por los niños, la humanidad, todo eso, ver muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo hijos y mis hijos tienen clases por la tarde, noche, entonces hay que ver hasta qué hora, cuánto, todo eso. Los manifestantes que impulsan los cortes de carreteras dicen estar dispuestos a resistir cualquier represión contenida en un eventual estado de excepción. Una definición que llega mientras los canales de diálogo entre las partes no fluyen y la escasez de productos fundamentales se profundiza en La Paz. Hasta aquí las noticias, pero ustedes los invito a que sigan con nosotros. Ahora profundizaremos en lo que ocurre en Perú.